El frío está llegando y de qué manera. Esto que estáis viendo aquí son iguanas que caen de los árboles de Florida porque se han quedado aturdidas ya por el frío. Observar a los animales a veces anticipan algo más grave, y es que el vórtice polar está comenzando a volverse más frío de lo normal. Lo vemos en estos gráficos de la NASA. Efectivamente, un nuevo vórtice polar se está formando en la estratosfera sobre el polo norte. Se está fortaleciendo rápidamente y seguirá fortaleciéndose hacia el invierno 2023-2024. Y es que este vórtice polar tiene una larga y fuerte historia de impactos climáticos invernales en los Estados Unidos, Canadá y Europa, especialmente si comienza a colapsar. Como sabéis, un vórtice polar se comienza a producir cuando nos acercamos al otoño. Las regiones polares empiezan a enfriarse. Esto se debe a que el sol desciende y llega menos energía al polo norte. Pero a medida que bajan las temperaturas polares, la atmósfera más al sur sigue siendo relativamente cálida. Y que baje mucho más al sur va a depender de la anomalía estratosférica que se ha producido este año, y con el emergente El Niño, todos juntos pueden hacer que este invierno sea severamente congelado. Este fenómeno del vórtice polar se empieza también a producir porque las regiones polares reciben poca o ninguna energía solar en comparación con las regiones más al sur, que todavía reciben mucha luz solar y calor. Esto provoca una fuerte diferencia de temperatura entre las regiones polares y subtropicales, y comienza a desarrollarse una gran circulación de baja presión ciclónica en todo el hemisferio norte. A este fenómeno se le ha llamado vórtice polar. Aquí podéis ver una imagen tridimensional del vórtice polar invernal. El eje vertical se ha mejorado enormemente en esta presentación visual. Se puede ver la estructura real de este vórtice, conectando hasta los niveles inferiores con los sistemas de presión. La parte superior de este vórtice que estáis viendo es muy dinámica y tiene mucho poder, y sus cambios pueden tener un efecto duradero. Y es más circular y simétrica a medida que gira a mayor altura sobre el suelo. Sin embargo, la estructura inferior del vórtice polar es mucho más desigual y principalmente alterada. En la siguiente imagen podéis ver un vórtice polar de gran altitud a unos 30 kilómetros en la estratosfera media durante el invierno. Tiene forma circular y la temperatura desciende rápidamente hacia su frío núcleo interior. Sin embargo, en la siguiente imagen tenemos las capas inferiores de este vórtice polar, alrededor de 5 kilómetros. Cuanto más nos acercamos al suelo, más se deforma el vórtice. Esto se debe a que tiene que interactuar con el terreno y las montañas, los fuertes sistemas de presión alrededor del hemisferio. Y así es como los brazos fríos que extienden el aire más frío y las nevadas hacia las latitudes más bajas. Y son estas ramas las que contienen mucha energía y pueden crear fuertes tormentas invernales y brotes árticos en todo Estados Unidos y también al continente europeo.
¿Por qué debemos de preocuparnos por el siguiente vórtice polar? La diferencia puede estar en la circulación polar estratosférica. Si el vórtice polar es muy fuerte, significa una fuerte circulación polar. Generalmente atrapa el aire más frío en las regiones polares, creando condiciones más suaves para la mayor parte de Estados Unidos y Europa. En esas condiciones el invierno puede ser mayoritariamente más cálido de lo normal en las latitudes medias. Pero por el contrario, un vórtice polar débil puede crear un patrón de corriente en chorro débil. Es más difícil contener el aire ártico más frío, que ahora puede escapar de las regiones polares hacia los Estados Unidos y/o Europa. Entonces, ¿cuál es el pronóstico para este próximo invierno? Va a depender también de unos vientos que se llaman oscilación cuasi bienal. Es una variación regular de los vientos muy por encima del ecuador. Al observar estos vientos en una muestra de tendencia a un patrón nao negativo en el Atlántico y una corriente de chorro más perturbada, ondulada, una corriente en chorro interrumpida significa una forma más fácil para que el aire más frío escape de las regiones polares hacia los Estados Unidos. Así que hay una tendencia a temperaturas más frías en el sur y en el este de los Estados Unidos y Europa. Pero hay otro fenómeno que va a influir en lo que pueda pasar, y es el efecto El Niño, es lo que llamamos las anomalías oceánicas cálidas positivas en el Océano Pacífico tropical. Se forma bajo ciertas condiciones y puede cambiar el clima globalmente a escala estacional. Y ahora se encuentra en una fase que aumenta las posibilidades de que ocurra un evento de interrupción de ese vórtice polar. En resumen, pronosticar qué tipo de vórtice polar vamos a tener es difícil porque depende de muchos factores de pequeña y gran escala, pero todo apunta a que podemos tener algún fenómeno parecido a la bestia del este o algo peor. Y todo empezará por un colapso de ese vórtice polar. Estar pendiente de nuestro próximo vídeo, siempre interesante. Un saludo a todos.